En función de la tecnología mediante la cual vehiculamos el lenguaje, podemos definir 3 etapas cognitivas en la historia de la humanidad, las cuales son conocidas como las eras oral, escrita y eléctrica. Cada una de ellas fueron marcadas por la evidente modificación del propio lenguaje, los procesos y percepciones del mundo, así como las capacidades cognitivas. La era de la electricidad ha sido un gran paso para la humanidad, ya que puede mover el lenguaje a la velocidad de la luz, además de que acelera, amplifica y redistribuye el lenguaje en redes que se expanden infinitamente. Esta empieza con la aparición del telégrafo. En este video hablaremos de las 3 fases que componen la era eléctrica: la fase analógica, fase digital, hasta la aparición de la tecnología inalámbrica, explicando los conceptos más importantes de cada una, al igual que ejemplos de estas. La fase analógica empieza con la aparición del telégrafo. Esta implica señales como las de radio, teléfono y televisión. Este periodo implica luz, calor y energía. En esta fase se amplifican y se trasladan, pero no se alteran ni se recrean en el lugar de destino. Esto quiere decir que la información transmitida a través de estos medios solo es proyectada sin la intervención del receptor. Mientras que la mayoría de las tecnologías antecesoras habían extendido a alguna parte del cuerpo, se podría decir que la electricidad ha exteriorizado el sistema nervioso en sí, incluyendo al mismo cerebro. A continuación hablaremos de algunos medios de esta fase. El telégrafo permitió una comunicación casi inmediata entre los distintos emisores y receptores, además de que el telégrafo revolucionó por completo los métodos de obtención y presentación de las noticias. Sus efectos fueron en el lenguaje, el estilo y temática literaria. El telégrafo también permitió la inclusión del cerebro en un individuo. Con la inclusión del cerebro, permitió desarrollar un análisis de cómo el entorno perjudicaría como público o como individuo, es decir, creó una conciencia individual y pública. El telégrafo tuvo efectos negativos, es decir, debilitó a las editoriales y creó un interés meteorológico en el individuo. Esto debido a la velocidad que éste brindaba. Empezó a quitarle la importancia a las editoriales, específicamente en las primicias de las noticias, pues el tiempo en el que se creaba el tiraje y se distribuía el telégrafo era considerablemente más rápido. La televisión ha modificado nuestra vida sensorial y nuestros procesos mentales. Un televisor opera como un terminal de recepción de información enviada por cables, satélite y ondas, que brinda un patrón específico de puntos de luz que se despliegan en la pantalla, los píxeles. Uno por los nombres por el cual es conocido es por ser un gigante tímido. Gracias a su penetración en la vida común de la sociedad, es una excelente forma de comunicación, pero se mantiene apartado de los temas calientes que podrían causar problemas o controversia, manejando posturas muy definidas. Por esto se denomina como un medio frío. Una cualidad positiva de la televisión es que en Inglaterra ayudó a mantener las diferencias lingüísticas en los distintos dialectos regionales. Algo bueno, ya que permitió la riqueza cultural a diferencia de mantener un solo inglés estándar. Otro aspecto del frío medio televisivo es que fomenta las estructuras profundas, tanto en arte como en entretenimiento, y crea una implicación en profundidad de la audiencia. Esto quiere decir que debido a que el receptor tiene que enfocar varios de sus sentidos en la pantalla, el medio puede profundizar en el contenido que muestra, a través de la imagen y el sonido. La imagen televisiva tiene calidad, no tanto pictórica, sino de icono y de escultura, que de ningún modo es fotografía, sino una ininterrumpida formación de los contornos de las cosas, trazados por un barrido, pues esta se enfoca en la rápida interpretación y asimilación del contenido más que en la apreciación, como lo haría una fotografía o pintura, que requeriría de mucho más tiempo. Otra cualidad de la imagen televisiva es que ha ejercido una fuerza unificadora de sinestesia en la vida sensorial de dichas poblaciones intensamente alfabetizadas. Se volvió una herramienta homogeneizadora de la población sobre distintos aspectos, tanto sociales, políticos como económicos. Interdependencia orgánica.
Esta cualidad surge desde los principios de la era eléctrica y a base del telégrafo. Consiste en la dependencia del humano con los medios y los medios a los humanos. Esta cualidad acabó con los pasos individuales de la era mecánica. Interacción. Es la interacción entre los medios y su efecto sobre nosotros. La era de lo eléctrico crea acontecimientos de interacción y todos los hombres participan. Tenemos que la era eléctrica es de carácter orgánico, crea un vínculo social orgánico y es la simultaneidad lo que nos hace estar presente para todas las demás personas del mundo. Instantáneo. Podría decirse que se dio principalmente en la respuesta de la gente. Asimismo, es la velocidad de la información de los medios. Es decir, es la inmediatez de la velocidad de la información y respuesta de los medios y el individuo. Implicación. Es la inmediatez de la participación en la experiencia ajena. Es la participación instantánea hacia los medios. Asimismo, esta cualidad resalta con el medio televisivo como medio frío, donde crea estructuras profundas y crea la implicación. Lo que significó la imagen de la televisión necesitará que cerráramos la malla mosaica con una participación sensorial. El tacto es la interacción de todos los sentidos. La electricidad volvió a crear el sentido del tacto y lo sensorial, o sinestesia. Asimismo, es la forma eléctrica de impresión penetrante lo que la hizo táctil y le dio al objeto una especie de sensibilidad unificada. Mosaico. Es discontinuo, oblicuo y no lineal. Es una serie de elementos, pedazos, sin ninguna relación en un campo unificado. Transforma el punto de vista y crea interés humano, y requiere de la participación en profundidad de todo ser. Es la forma de presentar simultáneamente en un mismo plano los datos recuperados, es decir, son puntos luminosos y oscuros que consiguen dar una ilusión de tercera dimensión. Etapa digital. Se crea, se procesa y se distribuye rápidamente como si fuera un pensamiento. Llegamos a creer que la tecnología es parte de nuestro cuerpo, ya que, por ejemplo, si salimos y olvidamos el celular, sentimos que nos hace falta, que no estamos completos. Esta tiene sesgos. Los sesgos son una tendencia propia de la tecnología que extiende su influencia, no solo cuando se aplica, sino después los efectos que ejerce sobre el comportamiento social. Un sesgo no podría darse sin la aportación de lo digital a las nuevas tecnologías eléctricas. Virtualidad. La electricidad se encarga de facilitar la función de las redes y los aparatos electrónicos que utilizamos en nuestra vida, como por ejemplo los lentes de realidad virtual. Convergencia. Se centra en el teléfono móvil, ya que se está convirtiendo en una recopilación de los más importantes medios de comunicación, desde la palabra oral y escrita hasta la televisión, internet o comunicadores web. Todos los datos se dirigen a nosotros, los usuarios. Conectividad. Es esa condición de fugacidad comprendida por un mínimo de dos personas en contacto entre sí, por ejemplo, conversando o colaborando. La red, el medio conectado por excelencia, es la tecnología que hace explícita y tangible esta condición natural de la interacción humana. La WWW añadió otra dimensión a la conectividad con el hipertexto, enlazando el contenido almacenado a su comunicación. La conectividad es uno de los recursos más poderosos de la humanidad. Es una condición para el crecimiento acelerado de la producción intelectual humana. Inmersión. La tecnología se encuentra sumergida en nuestra vida hasta el punto de volverse invisible. Con los teléfonos móviles llevamos el mundo en el bolsillo. Es un sistema de comunicación que nos permite hundirnos de datos en cualquier momento. Hipertextualidad. Hipertextualidad significa acceso interactivo a cualquier cosa desde cualquier parte. Por sí mismo, el hipertexto podría considerarse un sistema automatizado muy inteligente de referencias y rastreo basado en el texto. La información que encontramos en la web no simplemente es información. Esta nos ayuda al procesamiento y al mismo tiempo a la inteligencia. El que los sitios web nos dirijan a otros enlaces para complementar nuestra investigación hace que todo se vaya relacionando, que generemos y procesemos todos esos datos para así unificar y comprender este conocimiento. Esta nueva tecnología significa entonces una permutación de la cultura, donde gracias a la red y los servidores la información es global.
Tiempo real y acceso aleatorio es el tiempo de la electricidad, mientras que el acceso aleatorio es el tiempo de la mente, ya que podemos acceder a ella sin importar el tiempo. Interactividad. La interactividad es la relación entre la persona y el entorno digital. La interactividad es el tacto. Las redes también son extensiones del tacto, y las redes interactivas como el teléfono o la videoconferencia son aún más táctiles, ya que permiten una retroacción, es decir, una retroalimentación inmediata. Transparencia. Lleva todo lo que está oculto a ser revelado. Nuestros datos se acumulan en la web y son accesibles a quien quiera conocerlos. Todo mundo tiene acceso a nuestro pasado. Ubicuidad. Se refiere a que podemos estar en todos lados al mismo tiempo, sin la necesidad de estar físicamente, pues nuestra personalidad digital puede presentarse en cualquier parte y momento. Globalidad. Por medio de nuestro teléfono móvil estamos conectados con la Tierra, siendo este un instrumento de navegación que nos permite tener acceso global desde nuestra ubicación local. Todos somos globales, incluso los que se niegan a llevar teléfono móvil, con el simple hecho de mirar televisión. Etapas de la comunicación digital como proceso cognitivo multifacético. Estamos ya en la cuarta revolución industrial y dentro de la misma existe lo que se denomina la comunicación digital, que se compone de 5 fases. La primera la podríamos denominar fase de la navegación, que surgió en el año de 1960 y que duró hasta el año de 1995. Esta fase dio origen a los primeros celulares y la aparición de las primeras páginas web. Luego podemos hablar de la segunda fase, que se denominó la fase de la organización, que data desde 1995 hasta el 2015. Esta etapa fue interesante porque a partir de la misma empieza la organización de la información. Se generan los primeros sistemas operativos y nace el primer smartphone, el nuevo comercio que es a través de las redes sociales, el comercio colaborativo y las grandes empresas como Amazon, que están transformando el consumo y los sistemas de producción. La tercera fase, la fase de la extracción, es aquella en la que estamos actualmente transitando. Data desde el 2015 y perdurará hasta el 2025. Esta fase será recordada como la era del Big Data, en la que se generan por día más de 3 trillones de datos que están ayudando a que las empresas puedan saber a ciencia cierta cómo tratar esos datos para posteriormente estudiar los mismos, para poder personalizar el consumo. Esta fase permite que empiece a verse el tema de la domótica dentro de la casa, donde uno se puede comunicar con las cosas y que las cosas se puedan comunicar entre sí. Los asistentes virtuales son un claro ejemplo de estos. La cuarta fase, que es denominada como la fase de la anticipación, data desde el 2020 y se estima que se terminará su desarrollo en el 2035. Lo interesante es que vemos que el aprendizaje profundo ayudará a que las tecnologías tomen las decisiones por nosotros mismos, haciendo que no solamente se puedan anticipar a nuestras necesidades, sino que también sean partícipes en la toma de ellas. Por último, se cree que se puedan hacer una quinta fase en el 2030, la cual se llamará la fase de la elevación. Estudiosos del tema afirman que la última faceta de la comunicación digital es muy importante, debido a que podemos ver la fusión entre lo digital y lo real, logrando así que la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnia y la computación cuántica generen un entorno totalmente diferente al que estamos acostumbrados, creando desde cero distintos tipos de realidades. Dicho lo anterior, se podría pensar en principio poder hablar de 4 tipos de fragmentación cognitiva en la percepción de la realidad en 3 dimensiones, la realidad virtual, la realidad mixta y la realidad cuántica. El conjunto de todos los factores tecnológicos, sociales y culturales han estado creando un nuevo tipo de comunicación compleja, segmentada en el código binario. Con el tiempo lograremos llegar al punto de la fusión total de realidades, teniendo como resultado lo que llamamos la singularidad humana.